Bienvenidos, pequeños exploradores de la palabra de Dios. Sumérgete en un viaje de aventuras llenas de emociones y descubramos juntos los tesoros de la Biblia. Una grandiosa aventura nos espera. Prepárate porque aquí comienza Exploradores de la palabra de Dios. Bueno, nuestra clase acerca de los niños, tenemos una de 9 años y con la cual primeramente pues iniciamos con un devocional leyendo la palabra, y tenemos también como costumbre orar por los niños para que esa palabra que reciben de pronto dentro de 8 días quede guardada en sus vidas, y de pronto en sus colegios, en donde vayan, pues les quede esa palabra guardada, porque de pronto muchas veces ellos no escuchan durante la semana pues la palabra, pero vemos que llegan un domingo, están en clase, y que ellos puedan, esa palabra les quede grabada a cada uno de sus vidas, ¿sí? Y nuestro tema es Jesús nos eligió. Tenemos como base bíblica Efesios 1:4 al 5, que nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí vemos algo importante, y es que la palabra de Dios nos dice aquí en Efesios, y es que ¿qué? Somos predestinados, ¿sí? Somos escogidos, ¿cierto? Entonces vemos algo importante, y es que Dios, antes de que la fundación del mundo, Dios nos había escogido, Dios nos había predestinado, ¿cierto? Y somos un propósito en sus manos. Aquí nos habla acerca de Jesús nos eligió a nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser sus seguidores. Él nos ama incondicionalmente y desea que conozcamos su gran plan para nuestras vidas. Entonces aquí vemos una imagen de que Jesús escoge tanto a nosotros, nos escogió a nuestra familia, para que seamos una familia que en bendición y agradable a Dios. ¿Quién es Jesús? Entonces vemos 3 puntos importantes aquí que nos habla y que le queremos enseñar a los niños, y es que como primero es el Hijo de Dios, es un maestro divino y tiene amor incondicional para con cada uno de nosotros. Vemos en esta base bíblica de Juan 6:35 que nos habla de que Jesús es el pan de vida en nosotros, ¿sí? Que cuando vamos a Él tenemos ese alimento espiritual, y también lo vemos aquí en Juan capítulo 4:14, entonces que Él es el agua, que el que va a Él nunca tendrá que sed jamás. ¿Por qué Jesús nos eligió? Entonces tenemos 3 ítems importantes que les queremos recomendar a ellos, y es que como primero nos escogió. ¿Por qué? Por un propósito divino. Como segundo ítem, ¿por qué? Porque nos amó infinitamente, ¿cierto? Y como tercer ítem tenemos, ¿por qué? Porque tenemos una misión espiritual. Aquí vamos a definir y a detallar cada uno de los 3 ítems que les queremos hacer entender a los niños. Y como primero es que tenemos un propósito divino. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, y Jesús nos elige para cumplir este plan. Entre estos puede ser, entonces aquí señalamos varios o unos de los pocos propósitos que Dios tiene para con nosotros. Como primero es llevar la palabra de Dios, o sea, ir a predicar, ir a enseñar, ir a hablarles a otros de Cristo, ¿cierto? Ser maestros de muchos que no conocen la palabra de Dios, ser luz en medio de las tinieblas, y por último, ser testimonio a las naciones. Entonces queremos centrarnos en estos. Yo sé que hay muchos más ítems que Dios nos habla acerca del propósito para nuestras vidas, pero queremos enfocarnos en estos y que esos niños entiendan cuál de ellos propósitos pues Dios tiene para cada una de sus vidas, ¿cierto? Por amor infinito, Jesús nos ama incondicionalmente y desea que tengamos una relación cercana a Él. En Juan 1:12 que nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí vemos que por su infinito amor, por su infinita misericordia, por su infinita gracia, es que Dios nos ha escogido, Dios nos ha hecho predestinados como hijos suyos. Tenemos una misión espiritual que cada uno de nosotros debemos cumplir, ¿cierto? Jesús nos llama a ser sus discípulos
y a compartir su mensaje de amor y salvación con el mundo. Vemos un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 10, versículo 1 al 15, que nos habla acerca de la elección de los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces aquí vemos que ellos tenían una labor especial, ellos tenían un propósito especial, ellos tenían una labor humana que de pronto era muy diferente la una con la otra, pero vemos que Dios ya tenía un propósito con los 12 discípulos, ¿cierto? Entonces vemos que asimismo Dios nos ama y nos da una misión espiritual. ¿Cómo Jesús nos eligió? Como primer ítem tenemos que somos llamado personal. Entonces Jesús nos llama personalmente a través de la oración, de la Biblia y la guía del Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 15, 16, que nos habla que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Dios nos eligió a nosotros, ¿cierto? También, ¿cómo Dios nos eligió? Pues tuvo misericordia y perdón, que muchos de nosotros de pronto nos falta tener esa misericordia, tener ese perdón, pero Dios por su infinito amor nos ama y nos dice, Jesús nos acepta tal y como somos, con nuestras debilidades, pecados, y nos ofrece su misericordia y perdón, ¿cierto? Entonces aquí vemos algo importante y es que Jesús siempre está con ese corazón dispuesto a escucharnos. De pronto pensamos que no, el más pecador, el más inmundo ante su presencia no puede tener perdón de Dios, ¿cierto? Pero vemos que Dios es un Dios misericordioso y que nos ama y nos ha perdonado y nos ha hecho ser hijos suyos. Él comienza al ver de pronto ya la misericordia y el perdón, Él comienza a hacer en nosotros una transformación. Al aceptar el llamado de Jesús, Él comienza a transformar nuestras vidas, guiándonos hacia una vida de fe y de servicio. Entonces aquí también queremos enseñarle a los niños a que ellos puedan tener esa fe que permanece en ellos, que confían en Dios y que tengan la mirada puesta en Dios, ¿sí? Sabemos que si ellos tienen la mirada puesta en Dios, no se van a dejar influenciar, no se van a dejar engañar por de pronto sus compañeros, sus amistades, sino que tienen una fe y una certeza y un conocimiento base en sus vidas. ¿Qué significa ser elegidos por Dios? Somos hijos de Dios, somos llamados al servicio y tenemos una vida abundante. ¿Cómo podemos responder al llamado de Jesús? Como primero tenemos estos 4 ejemplos que les queremos enseñar a los niños y es como primero la oración. Algo muy importante y es que les inculcamos a los niños que puedan verdaderamente tener esa comunión, esa cercanía con Dios, para que ellos cumplan el propósito. Como segundo, estudiar de la Biblia, ¿cierto? Es algo muy importante que como hijos de Dios, pues tengamos el conocimiento para poder afrontar las situaciones que nos vengan día tras día. Como tercero, el ayuno, que de pronto nos gusta a muchos de todos, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta comer todo, cierto? Entonces vemos que es algo que nos cuesta, pero vemos que someter a nuestra carne y decir, vamos a someter para que el Espíritu crezca en nosotros, ¿cierto? Y como último, tenemos el servicio a Dios. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personas que respondieron al llamado de Jesús, ¿cierto? Como primero tenemos a Pedro, que lo vemos en la cita bíblica de Mateo 4, 18 al 22, que dejó todo para seguir a Jesús y se convirtió en uno de los más fieles discípulos, ¿cierto? María Magdalena fue transformada por el amor de Dios, por amor de Jesús, y se convirtió en una de las seguidoras más devotas. Lucas 8, del 1 al 4. Pablo perseguía a los cristianos hasta que Jesús lo llamó y lo convirtió en gran misionero, ¿cierto? Vemos aquí algo importante y es que él perseguía a los cristianos, ¿sí? Vemos que de pronto de algo malo Dios puede utilizar y puede hacer algo en nosotros mucho mayor, ¿cierto? Como lo utilizó aquí a Pablo. Estamos tú y yo que podemos ser aquellos que estamos dispuestos al llamado de Dios, estamos atentos, dispuestos a seguir eso que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Entonces esa es una pregunta que les vamos a hacer a los niños y es que algo que de pronto nos cuesta y es obedecer la voz de Dios, pero que si verdaderamente les inculcamos a ellos que es por amor a Dios, que va a tener grandes resultados para nuestras vidas, pues ellos van a obedecer el llamado que Dios tenga con sus vidas. Y como reflexión, ya para finalizar,
pues nos queremos darles una retroalimentación de lo que vimos en la clase, de que Dios nos ama, de que Dios nos escogió, de que somos predestinados para Dios y que no somos de pronto casualidad, sino que verdaderamente cada uno tiene un propósito y cada niño tiene un papel fundamental. Cada uno, de pronto no todos tenemos el mismo propósito, el mismo llamado, pero vemos que ¿qué? Dios alinea cada paso para que cada niño sea usado por Dios, ¿cierto? Y de aquí resaltamos la palabra predestinados. Cuando hablamos de la palabra predestinados, viene del griego proorizo, que tiene significado de determinar de antemano, ordenar o decir con antelación. Dios ya tenía dentro de sus planes hacernos o adoptarnos como hijos para ser justificados y para poder ver su gloria. Empezaremos preguntándole a esta edad, ¿cuál crees que es tu propósito? Muchos de estos adolescentes hoy no saben qué hacer, hoy no saben ni qué camino tomar, y vamos a conocer un poquito más cuál creen que es su propósito. Bien, y para continuar con la clase, vamos a hablar sobre un joven que Dios escogió desde temprana edad, y es Jeremías, ¿sí? Entonces vamos a ir a Jeremías 1:5, donde dice que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sobre todo queremos que ellos entiendan que sí fueron escogidos por Dios desde el vientre, pero también queremos que puedan entender que hay 3 cosas importantes en este versículo. Y es que no solamente fueron escogidos por Dios, sino que fueron conocidos por Dios, fueron santificados por Dios y fueron llamados a ser una voz en las naciones. Luego de esto vemos cómo Jeremías responde al llamado de Dios y le dice que sinceramente él se creía muy joven y que en pocas palabras no sabía hablar, se creía un niño, y dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces queremos relacionar esto con las excusas que pueden venir a nosotros como jóvenes, porque cuando entra la duda a nuestro corazón, pues vienen las excusas. ¿Y excusas como cuáles? Excusas como tal vez no puedo, como otra persona es mejor, como no, eso no es para mí, ¿sí? Como el que dirán los demás, como no soy capaz. Todas estas excusas constantemente están en la mente de los adolescentes, ¿sí? Y queremos relacionarlo con esto porque queremos que a través de las excusas que ellos puedan tener, Dios les da una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues darles un propósito a todas aquellas cosas que de pronto para ellos es difícil. Y vamos a ir a Mateo 10, del 1 al 15. Básicamente en este capítulo Jesús llama a sus 12 discípulos y les da una serie de instrucciones para cumplir un propósito. Y entre ellos está predicar la palabra, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Los discípulos, aparte de todas estas instrucciones que hicieron, llevaron la salvación, llevaron una palabra, las buenas nuevas. Y Jesús les dice que lo que por gracia han recibido, por esa misma gracia deben dar. Y ahora sí, les vamos a preguntar para finalizar, ¿cuál ha sido el propósito que ha dejado esta clase? ¿Cuál ha sido el propósito que Dios les ha dado hoy? Y el versículo a memorizar está en Jeremías 1:5, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Muy buenas tardes para todos. A nosotros nos correspondió, ganar amigos para Jesús. Antes pues de poder cumplir con este objetivo para ganar amigos para Jesús, pues lo primero es aprender a ser amigo de Jesús, porque ¿cómo vamos a ganar amigos para Jesús si nosotros mismos pues no somos amigos de Jesús? Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas para los niños, para que ellos se puedan analizar y nosotros también poderlos evaluar de qué tanto conocen de Jesús o qué tanto conocen de ser un buen amigo. Una de las primeras preguntas es: ¿por qué eres un buen amigo? La otra que le vamos a hacer es: ¿qué haces para ser un buen amigo? La tercera es: ¿qué te gusta que tus amigos hagan por ti? Y la cuarta: ¿qué no te gusta que tus amigos hagan? Estas características pues nos van a llevar pues primero a identificar si los niños
saben verdaderamente qué es un amigo, para ahí sí poderles enseñar sobre Jesucristo. Después de que los chicos nos respondan esta serie de preguntas, les vamos a preguntar si realmente ellos se consideran un amigo de Jesús o no. Para esto, les vamos a decir cómo ser un amigo de Jesús y para que ellos se examinen si cada uno de ellos está cumpliendo con esas características. La primera es si nosotros obedecemos. Si cada uno de los chicos está obedeciendo al Señor y a su palabra, vamos a ser amigos de Él. Si nosotros confiamos plenamente en Él, no solamente confiamos en los momentos buenos, sino confiamos también en la tribulación, vamos a ser amigos del Señor. Y por último, si hablamos y tenemos una comunión con Él, si nosotros oramos y entramos en una comunión íntima con el Señor, nosotros vamos a poder ser amigos. Entonces vamos a ir explicándoles cada uno de estos para que ellos se examinen y vean si realmente son amigos de Dios. De esas tres características, vamos a iniciar con obediencia, ¿sí? La obediencia es una de las características más importantes para poder ser amigos de Jesucristo. La obediencia, uno de los ejemplos más grandes acá en el mundo la dio él mismo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él obedeció a un mandato y se hizo hombre y tuvo que sufrir muchas penalidades, muchas cosas, llevó nuestros pecados por nosotros, obedeció y fue hasta la cruz. Y tuvo momentos difíciles, como de pronto nosotros en algún momento los podemos tener, pero el que obedece va ganando. ¿Por qué? Porque puede ser amigo de Jesús. Podemos ver en esta cita que lo dice la palabra de Dios, Juan 15:14, dice lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, una persona en desobediencia nunca va a pretender ser amigo de Jesús, y eso es lo que queremos inculcarle a los niños, que verdaderamente aprendan este principio tan básico que es la obediencia, porque si en ellos hay un ejemplo, rebeldía hacia los padres, no se someten a los profesores en la escuela dominical, en los jardines, pues nunca van a poder someterse a Jesús y nunca van a poder llegar a ser amigos de Jesús. Y qué lindo saber que ser amigo de Jesús es como un rango, porque al principio nos llaman siervos, pero ya después nos va a llamar amigos. Entonces es como escalar, es un rango muy importante que podemos tener nosotros los cristianos. Aquí dice, bueno, si aprendemos a obedecer lo que Dios nos dice, seremos sus amigos. Entonces una pregunta muy fundamental que le vamos a hacer a los niños y es: ¿has obedecido a Dios? Y vamos a analizar y a mirar si verdaderamente han obedecido a Dios o nosotros también como profesores lo hemos obedecido a Dios. Vamos a hablar del segundo aspecto, que es confiar en el Señor. Si nosotros aprendemos a dejarle todo al Señor, el Señor nos va a llamar amigos, y para esto tenemos un gran ejemplo que es Abraham. Abraham dice en Santiago 2:23-24, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí les vamos a infundir a los niños y adolescentes que crean en el Señor, que crean en que Él puede hacer la obra en sus vidas. No es quizás los amigos mundanos, los amigos que tengan en su colegio, en su barrio, sino que va a ser el Señor si nosotros creemos en Él. Y dice el 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Enseñarles a ellos que la fe es muerta si no tiene una obra, si ellos no hacen algo para poder confiar en el Señor, así como Abraham pudo salir de su tierra, de su parentela, porque confió en el Señor y en lo que la palabra de Dios decía. Asimismo tienen ellos que hacer algo, tienen ellos que obedecer su palabra, tienen ellos que colocar sus ojos solamente en el Señor Jesucristo y vamos a poder confiar en Él. Y la pregunta para ellos es: ¿confías plenamente en Dios? Si ellos realmente están confiando en el Señor o se están dejando llevar quizás por la situación o la circunstancia que están pasando. Y como tercer característica es: hablamos con Él. Es muy importante si de pronto tú tienes un amigo y qué pasa si pierdes la comunicación con él, qué pasa si no hablas con él, pues esa amistad se pierde, ¿cierto? Entonces qué fundamental es saber si nosotros estamos hablando con ese amigo que decimos que es Jesucristo, porque aquí por ser cristianos o por los niños ir a una escuela pueden decir: no, yo soy amigo de Jesús, pero si no hablas con Jesús ya es una falencia muy importante que no eres. O
sea, si tú con un amigo, ¿qué haces? Te la pasas hablando a toda hora, en todo momento. Entonces, qué bueno poder reconocer y preguntarles a ellos, como esa pregunta que hice en la parte de abajo, ¿cada cuánto hablas con Jesús? Porque es fundamental hablar con tu mejor amigo, que es Jesucristo. Para eso tenemos una cita que está en Primera de Juan 5, 14, 15, que es una gran promesa para los que hablan con Jesús. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera promesa. Y la otra, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, por todo lado conviene ser amigos de Jesús. Luego de ya analizar pues estos tres aspectos, le vamos a volver a hacer la pregunta a ellos de si realmente, según viendo esto, son amigos del Señor. Y si no, pues vamos a invitarlos a que puedan serlo para poder ir a compartir de la palabra de Dios. Porque si somos amigos vamos a tener dos cosas. La primera es un encuentro personal con el Espíritu Santo. Si ellos son amigos del Señor Jesucristo, vamos a tener un encuentro con el Espíritu Santo y nos vamos a acercar a Él. Si ellos entienden que al morar el Espíritu Santo en ellos, se van a acercar más a Él y su vida va a crecer. Su vida ya no va a ser tan dependiente de sus amigos del mundo, sino va a ser del Señor Jesucristo. Y como segundo tenemos que ellos van a empezar a tener esas experiencias. Lo que queremos que ellos cuenten de lo que han vivido, de quizás un milagro para su familia, quizás una sanidad para su hogar, de pronto una bendición que el Señor les dio, y ellos van a poder compartirle a otros de lo que ellos mismos han vivido por medio del Espíritu Santo. Entonces, al momento de ya poder haber identificado y ser amigos de Jesús, ahí sí podremos llegar al gran objetivo que queremos, que ¿cuál es? Ganar amigos para Jesús. Esto es una responsabilidad que tiene todo creyente, ¿no? Y es testificar de Jesús y poder ganar, poder contarle a los demás de sus obras, de todo lo que ha hecho primero que todo en nuestras vidas, pero también todo lo que puede hacer en la vida de los demás. Y un niño tiene la capacidad de poder hablar con otro niño de Jesús. Jesús nos muestra que a los 12 años él ya estaba predicando. Él ya estaba hablando con los doctos, con las personas supuestamente como más, de pronto de más sabiduría y todo en ese tiempo, pero él ya de niño ya tenía una sabiduría muy grande. Y si les enseñamos a los niños a ser amigos de Jesús, ¿cómo no le vamos a enseñar a los niños también a que ganen otros niños para Jesús? Acá en hicimos como una gráfica de todo lo que necesitamos para ganar, entonces tenemos como primero animarlos, una experiencia, también una ayuda en forma de oración y también por último la palabra de Dios. Este porcentaje nos completa el 100% para que podamos pues ganar niños para Jesús. Por último, pues queremos que ellos se lleven cómo pueden ellos ganar amigos para Jesús en esta época. No es solamente antiguamente que las personas ganaban, sino que hoy día necesitan ellos en sus escuelas, necesitan ellos en sus hogares, en sus barrios, poder ganar amigos para Jesús, que ellos puedan compartirle y que no se avergüencen, porque el problema de muchos adolescentes es que quizás en su corazón hay pena, hay vergüenza de compartir la palabra del Señor. Pero la invitación para ellos, para finalizar, es que ellos puedan ir a ganar amigos para Jesús. Y también el versículo de memoria es Juan 15, 14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Volverles a recordar, si ellos obedecen la palabra del Señor, hablan con el Señor y pueden dejarle todo al Espíritu Santo, nosotros vamos a ser amigos y vamos a poder ganar más amigos para Él. Escuchen. Somos el cuerpo de Cristo. Y de ahí, hermanos, vemos la diversidad, cómo Dios utiliza a cada quien, cómo Dios se glorifica a través de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, de la dedicación que tengamos. Hermanos, esforcémonos para hacerlo mejor. Veamos cuántas cosas hermosas le compartimos a los niños. Es un trabajo muy hermoso, porque vamos contra la maldad, contra la desgracia, contra el pecado, contra la iniquidad. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Nos ponemos de pie. Levante su mano, que Dios les utilice, que Dios les dé sabiduría, que Dios les llene de gloria, de poder, de bendición, y que cada uno se preocupe para ser usados por
por el Dios de la gloria. Señor, derrama de tu espíritu, derrama de tu poder, derrama de tu gracia, Señor, y que entendamos la responsabilidad que tú nos has dado para poder llegar a la meta, para poder hacer tu voluntad y cada día, Señor, ser mejores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Esto fue Exploradores de la Palabra de Dios, aquí solo por CMB Televisión.